Muy buenos días, que Dios te bendiga en esta mañana. Recibe un cordial saludo a ti que me escuchas o a ti que me vas a escuchar. Gracias por sintonizar, gracias por escuchar. Me llamo Eduardo Tejeda y soy comunicador. Estoy realizando estas transmisiones por un acto de fe y por la necesidad de promover los argumentos, la justicia, el evangelio de aquella figura universal, moral de toda justicia en la tierra, Dios. En específico, su nombre, Jesucristo. Esta plataforma, por el momento, no es para dialogar, no es para compartir opiniones, sino esta en específico es para promover, para predicar, para hablar, para exhibir, para compartir las virtudes y los atributos de aquel que la máxima ley de esta tierra llama la Biblia, la palabra de Dios. Aquel libro que muchos tienen arrumbados en sus casas, aún practicando una religión, aún siendo católicos, aún siendo evangélicos, protestantes, o practicando cualquier culto o doctrina que tenga tintes cristianos. La Biblia, aquel libro que para algunos es sobrevalorado, aquel libro que Hollywood honró en el año 2010 al exhibir aquella película llamada The Book of Eli. En español, el nombre que le pusieron fue El Libro de los Secretos, protagonizada por el actor cristiano Denzel Washington. Desconozco la denominación de este actor, pero es cristiano. Lo ha dicho públicamente en sus discursos, en el cual agradece al Creador por cada triunfo recibido. En dicha película se cumplen muchos versículos de la Biblia. El principal es el que dice que los hombres un día van a cruzar mares enteros buscando la palabra de Dios y no la podrán hallar. La historia se basa en que un hombre con una gran vida espiritual, en un tiempo apocalíptico, es decir, en un tiempo donde hay sequía en la tierra, donde la población es mínima, donde la maldad y la perversidad abundan grandemente en la tierra, no hay moral, no hay ética, un reflejo del destino y del fin al cual se dirige la tierra. Ciertamente, a veces Hollywood y el medio artístico hablan de manera fantasiosa, pero sin duda alguna con algún tinte realista. La Biblia, la palabra de Dios, dice que el hombre va a vagar de mar en mar, del norte hasta el oriente. Cruzará mar y tierra, buscando encontrar la palabra del Señor. La Biblia. También en la misma historia, un hombre que es enemigo del protagonista Denzel Washington, conociendo también el efecto positivo y el valor espiritual y sobre todo político que puede proporcionar el conocimiento bíblico, es un libro de liderazgo digno de ser obra del Creador.
porque hay personas que la desacreditan por el simple y mínimo hecho y gran factor de que la Biblia es escrita por hombres. Sin embargo, el hombre, cuando el hombre recibe otro texto, cuando el hombre recibe el periódico matutino, cuando el hombre recibe un mensaje de texto de aquella amada en la cual le miente, en la cual le dice, estoy en mi casa, y quizá está saliendo del hotel después de estar con otro hombre. Cuando el hombre cree los discursos políticos de aquel político hipócrita. Cuando el hombre se traga y recibe aquellos discursos de hombres, de aquel presidente hipócrita, de aquel motivador, ciertamente es palabra de hombre. Desde luego que la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, fue escrita por hombres. Obviamente, por hombres igual que tú, por hombres igual que yo. También iban al baño, comían carne de puerco, comían pollo, comían res, tomaban agua. Algunos bebían vino en cantidades pequeñas. La Biblia, la palabra de Dios escrita por hombres y para hombres. La respuesta por qué la Biblia fue escrita por hombres es muy sencilla. Se pueden mencionar muchas cosas, hay versiones, hay traducciones y hay todo un trabajo de investigación histórico acerca de la Biblia que justifican y avalan que la Biblia tenga diferentes versiones. Muchas veces es necesario por causa principalmente del lenguaje. Pero la más básica, vámonos al ABC espiritual, a lo que Dios quiere que aprendamos, porque somos como bebés. A un bebé no se le puede dar un pedazo de chuleta con hueso, con grasa, muy doradito o muy crudo, sino que al bebé primero hay que echarle la carne a la licuadora, ponerle agüita para que se le haga ligera, ponerle un poco de endulzante para que le caiga dulce, y hay que probarla antes de dársela. Nosotros somos como bebés espirituales delante de Dios, que es, según la Biblia, el Todopoderoso. Te estaba diciendo que en esta película, El libro de los secretos, el enemigo, el protagonista, Denzel Washington, codicia la única Biblia que queda en la tierra. Lo que este hombre no sabía es que la única Biblia que quedaba en la tierra era en lenguaje fraile. En lengua fraile. Es decir, solamente hay grabados sobre el texto, no hay letras. No pudo leerla cuando la adquirió finalmente. La película termina en que el protagonista, Denzel Washington, llega a una isla en la costa de San Francisco, California, y ahí cita la Biblia verbalmente, de memoria, y se hace una segunda edición de la famosa King James 1611. Vaya película, impresionante. A veces Hollywood, a veces el mundo del cine hace algo bueno de entre todo el 99% que es basura, que denigra la cultura, que denigra el espíritu humano, que menosprecia la creación del Creador, del yo soy. Aquel todopoderoso se presentó un día con Moisés. Y a lo mejor lo estoy diciendo mal. Más bien Moisés se presentó ante el gran yo soy. Una vez me preguntaron qué significa el yo soy. Vamos a analizar por qué Dios le dijo a Moisés, yo soy. Es un título único que ninguna deidad en la historia de la humanidad se ha atribuido. Porque todo lo que hace el Creador es único, original. Es un productor. Yo soy significa
Yo soy todo. Significa todo. No se puso un nombre, no se puso un atributo, no se puso una presentación, ni física ni verbal. Simplemente le dijo a Moisés, yo soy. O una de dos. O Dios estaba siendo irreverente o estaba siendo completamente responsable y atrevido para dar esa declaración. Gloria a Dios por su palabra, porque sin su palabra muchos de nosotros perdidos ya estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. El tema de este día ¿es bueno simpatizar, celebrar y promover el Halloween? ¿Es bueno simpatizar, celebrar y promover el Halloween? Hoy es 31 de octubre y se acostumbra celebrar esta fiesta que en realidad glorifica el reino de las tinieblas. Es decir, vamos a separar esto, porque está la celebración que se hace de manera popular en la cultura pop. Aquella celebración que nos inculcaron cuando éramos niños, cuando éramos bebés. El padre y la madre, sin preguntar, sin consultar a Dios, y mucho menos a los hijos. Ya ves que ahora las leyes se han vuelto un poco hipócritas. Y ahora hay leyes que le atribuyen toda la responsabilidad de decisión al infante, al menor. ¡Qué tontería! Pero hace 15, 20 años, hace 30 años, hace 40 años, no se le preguntaba a aquella generación X si quería disfrazarse, si quería representar algún personaje del reino de las tinieblas. No se les preguntaba. Pero aún así se hacía. Aquel típico disfraz de Frankenstein. Aquel disfraz popular de Drácula. Aquel disfraz popular de algún superhéroe. De Batman, de Superman. O algunos se atreven a retar a Dios disfrazando a sus niños de Jesucristo. Algunos disfrazan a sus hijos de cajetilla de cigarros. Otros, como los padres, se disfrazan de botella de Jack Daniels. Aquel whisky no escocés, aquel bourbon. Aquella mezcla dulce que no es de Escocia. Pero, ¿cuál es el fin de disfrazarse? Las personas tomamos un papel, un rol, una actuación en la sociedad para expresar algo, para comunicar algo. Sea comunicador o no. Si una persona disfraza a sus hijos de algún personaje del reino de las tinieblas, es porque simpatiza con ese reino de las tinieblas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros somos lo que hablamos. Si en tu palabra está Halloween, con un fin que no sea edificante. Si en tus palabras está infierno, diablo, Satanás, tinieblas, miedo, terror. Eso es lo que hay en el corazón de la persona y no lo puede negar. Porque la misma Biblia dice, ¿qué comunión, qué simpatización tendrá el reino de Dios? Es decir, todo lo que sea justicia, moral, ética, paz, espiritualidad del Creador, amor al prójimo, amor al Creador, lo bueno y lo malo, la salvación, la vida eterna, el conocimiento de Dios, sus evangelios, con el reino de las tinieblas. Te voy a explicar algo. En el momento en que una persona celebra
la celebración de Halloween pierde toda facultad y toda moralidad que en un futuro pueda practicar. Si este 31 de octubre a ti te roban el auto, si este 31 de octubre a ti te asaltan en la calle, si este 31 de octubre a ti alguien te traiciona o te engaña, ¿con qué derecho moral vas a poder quejarte? ¿Ante la ley, ante Dios o ante tu prójimo? ¿Con qué derecho moral lo vas a poder hacer? Tú me dirás, hay libertad de culto. Yo puedo celebrar lo que yo desee. Y por eso hay policía, y por eso hay jueces, y por eso hay un código penal, por eso hay una constitución. Sí, pero la celebración del Halloween no es buena. No es buena ni moral, ni ética, ni justamente. Es todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque glorifica el reino de las tinieblas. Y tú dirás, claro que no, pues es un juego. Si tú investigas la tradición y los orígenes del Halloween, te vas a llevar una sorpresa y vas a entender de dónde viene en realidad. Tú no puedes decir que es bueno celebrar el Halloween si vistes a tu hijo con un cuchillo en mano lleno de sangre. Quiere decir que ese personaje mató a alguien y tú estás asemejando a tus hijos a que sean iguales a ese asesino serial. Luego en la noche podría llegarte una noticia que mataron a un familiar, que se suicidó un amigo, que secuestraron a un amigo cercano, algún familiar. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Por qué vas a llorar? Si tú mismo les enseñas a tus hijos a glorificar el reino de las tinieblas. Y esta opinión es basada en la inspiración bíblica. Habrá argumentos que salgan de aquí y de allá. Habrá personas que dirán que el feminacismo avala el aborto. Habrá personas que defiendan la celebración del Halloween. Habrá incluso cristianos que se disfrazan en Halloween. Una vez me tocó ir a una iglesia que se llama Comunidad Cristiana de México. Su sede está en Saltillo, Coahuila. Y esto, lejos de ser una congregación cristiana, es una vil secta. Existe la Luz del Mundo de Guadalajara. Existe el Palmar de Troya en España, que es una secta católica. Existe la Iglesia de Satanás en Estados Unidos. Y existe la Comunidad Cristiana de México en Saltillo, Coahuila. Pero yo fui a una de sus sedes en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Esta congregación permite que el 31 de octubre sus hijos vayan disfrazados de disfraces hasta cierto punto inocentes. Hasta cierto punto, un niño no tiene maldad después de cierta edad. Aunque la Biblia dice que hubo un rey que ascendió al trono a los 8 años. Y la Biblia se especifica que dice que este niño hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, la conciencia del niño ya no es un argumento válido para justificar la obra de maldad o perversidad a los 8 años. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, única y exclusivamente. Porque el hombre a veces escucha más al vecino, al compadre, al padrino, al sacerdote católico, al pastor, ¿sí?, al motivador, al conferencista, al doctor, al esposo, a aquella persona, al presidente. Ya ves que ahora hay personas que tienen orgasmos espirituales cuando hablan con su presidente, cuando escuchan a su presidente. Para aquella persona que idolatra al presidente Andrés Manuel López Obrador, lee el Éxodo 20. Lee el Éxodo 20 y date cuenta que estás practicando idolatría.
¿Cómo te puedes dar cuenta? El parámetro para medir que una persona es idólatra es este. Dile algo de su pastor, dile algo de su sacerdote, dile algo de su líder espiritual, dile algo de lo que adore en espíritu y en verdad, de lo que esté en su corazón. Y vas a llevarte una sorpresa de cuál sea su reacción. Ahí se confirma que la persona es idólatra. El Dios eterno no tiene comunión con las tinieblas. Si tú eres creyente o no, si tú eres cristiano o no, porque son cosas distintas. Si tú eres creacionista o no, si practicas alguna denominación cristiana o no, no disfraces a tus hijos este 31 de octubre. Ahorita la iglesia cristiana está tan necesitada y tan desgastada espiritualmente que yo en otro tipo de lenguaje lo he dicho de manera más agresiva y robusta. Pero no es la intención de esta transmisión. La iglesia está como una novia que se anda metiendo al hotel con su enamorado. No está pensando ni en el futuro, no está pensando ni en las consecuencias, no está pensando cómo estará mi relación con el que sí es mi amado. ¿Sabes? Un adulterio es mencionado en la Biblia para referirse a aquella relación no estable, inestable con el Creador de parte del cristiano o de su iglesia. Son dos cosas muy distintas, que ahorita están separadas y que no están unidas. La representación del matrimonio es esta: hay un esposo, varón, y hay una esposa, mujer. Y esta esposa en ocasiones puede serle infiel al esposo. Esta esposa representa a la iglesia cristiana en este tiempo. Y el esposo es el Creador, el Dios Todopoderoso, el que se presentó con Moisés con el gran título de Yo Soy. Cuando una persona simpatiza, adora, promueve y celebra el Halloween, está diciendo que no quiere nada con el Creador. Está diciendo que no necesita al Creador. Y irónicamente, por la noche se persinará. Por la noche quizá haga una oración a María para bendecir a su familia. O una oración a Jesús. Y va a recordar qué comunión tiene el reino de las tinieblas con Dios. Qué comunión tiene lo malo con lo bueno. Tengo la certeza total de que el hombre siempre se justifica delante de Dios. Que el hombre pretende siempre satisfacerse espiritualmente él mismo delante de Dios. Y no dudo que abunden los argumentos que un hombre pueda adquirir, buscar, investigar, desarrollar para justificar su celebración al Halloween. Pero ese es el detalle. La gente no cree en Dios, ni escucha el Evangelio, ni escucha lo que se le diga acerca de Dios, porque ni siquiera tiene ahorita conciencia. Es como un ciego. La sociedad va como un ciego por la calle, no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. En las calles defienden el aborto. Y en la habitación tienen relaciones sexuales con la plena intención de abortar seres inocentes. En la calle es mal visto predicar el Evangelio, pero es totalmente aceptado que un par de hombres se manoseen el pene y se den besos de lengua delante de niños. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado verificando y revisando varias propuestas de leyes, como el matrimonio homosexual, como la adopción,
en matrimonios homosexuales, como el aborto, que todavía no está aprobado. Gracias a Dios que interviene. Porque déjame decirte algo. Si tú estás a favor del aborto, si tú estás a favor de cualquier obra de las tinieblas, no tienes ningún derecho moral a, cuando te suceda una desgracia, ir a la estación de policía, a la comandancia o al ministerio público. Se les dice de distinta manera en muchos lados. No tienes ningún derecho moral. Si tú avalas el aborto, no tienes por qué quejarte. Es más, ni lo menciones en las redes sociales. ¿Cómo vas a quejarte de que te roban cuando tú estás a favor de que asesinen a un ser indefenso en el vientre de su madre, que no puede defenderse? Tú en la calle te peleas con alguien y los dos pueden levantar las manos, los puños, tienen la facultad de defenderse. Un ser como un feto, como un embrión y como un bebé que al final termina siendo un ser humano, no puede defenderse, no puede decirte no lo hagas, no puede decirte no me pegues, no puede decirte no me cortes mis piernitas, no puede decirte no me cortes la cabeza, no puede decirte dile a este hipócrita que saque sus tenazas y su mano de aquí porque me está lastimando, no puedo respirar. Pero un adulto sí lo puede hacer. El acto más vil y cobarde que un hombre, una mujer puede hacer es asesinar a un bebé, a un recién nacido. Pero aún es más vil quitarle la vida a alguien que ni siquiera ha salido del vientre. Existe la cobardía y existe también después de eso el aborto. Es peor el aborto que un acto de cobardía. Si tú quieres saber qué dice la Biblia y qué dice Dios y qué dice el Creador acerca del aborto, lo dice en Isaías 66, 7 y 8 y 9. Isaías 66, 7, 8 y 9. En específico en el versículo 9 dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice el Dios de los cristianos, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los sectarios de la luz del mundo, el Dios de los católicos. Claro que no, la Biblia dice tu Dios, dice el Creador. No se está dirigiendo a ninguna persona de alguna denominación. No dice que va a un cristiano en específico. La Biblia declara que hay camino que al hombre le parezca de vida, de éxito, pero terminará siendo camino de muerte. El hombre que se enferma recibe esa enfermedad por alguna causa y alguien se la infundió, alguien se la dio. La Biblia dice que las enfermedades vienen por 3 causas. La primera es que si el hombre comete pecado, cualquier acto de injusticia que se rebele contra la naturaleza de Dios, contra lo ético, moral, lo justo, al Creador, adquiere enfermedad por sí mismo. La segunda es que también el diablo da enfermedad a la persona. Recuerda que la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y otra persona que puede dar enfermedad directamente es el Creador. Porque a veces las personas se les olvida que un Dios todopoderoso, su mismo título lo dice, el Todopoderoso, puede hacer todo lo que quiera, puede hacer todo lo que piensa, puede hacer y ejecutar todo lo que desee. Y a veces a las personas se les olvida que este Dios es terrible. La Biblia dice en el libro de Números y en el libro de Éxodo que un pueblo se rebeló a Moisés y al pueblo justo de Israel que respetaba a Moisés, que simpatizaba con lo que Moisés promovía. A 2 millones
de israelitas en un área desértica, en un territorio desértico. La Biblia dice que Dios, no el diablo, no el hombre, no ningún demonio, abrió la tierra, su boca, y se tragó decenas de personas. No dice que solamente se tragó a la persona que se rebeló contra Moisés, que maldecía a Moisés, sino que también se tragó a los hijos, también se tragó a las esposas, también se tragó sus casas, su dinero, su comida, sus trabajos. La tierra abrió su boca y se los tragó, y descendieron físicamente al infierno. ¿Sabías tú que la Biblia especifica que el cuerpo humano no puede entrar en el infierno? Lo único que entra en el infierno es el alma del ser humano. Pero Dios, que es el Todopoderoso, que puede quitar y poner, que puede hacer y deshacer, que puede derribar y crear, que puede plantar y arrancar, dice en su palabra que hubo un momento de la historia de la humanidad en la cual la tierra, en determinada zona geográfica, territorio que aún existe el día de hoy, abrió su boca, esa tierra. Muchos de nosotros conocemos historias en las cuales tal persona le pidió un favor espiritual a una bruja, y el favor era quitarle la vida a una persona, y se abre la tierra y se traga a las personas. Eso es real. Yo conozco una persona en la Ciudad de México que era porque la señora ya falleció hace años, que era nieta de una bruja de mucho poder en la Ciudad de México. Y esta señora se hizo famosa porque cuando le pedían la vida de enemigos, tenía la facultad y la petición con el reino de las tinieblas, y se lo facilitaba de desaparecer las personas, abriendo la tierra de manera literal, su boca. Esta persona falleció, seguramente está en el infierno. No es porque lo diga yo, sino es porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué comunión tiene el reino de las tinieblas con la luz? Si tú eres cristiano, evangélico, protestante, luterano, si tú eres miembro de la luz del mundo, si tú eres jesuita, si tú eres inclusive masón, que la masonería hasta cierto punto respeta los atributos y las leyes morales del Creador en la tierra. Si tú eres creacionista, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú dirás, bueno, de todas maneras voy a hacer que mis hijos se disfracen de Capitán América, de Superman esta noche. No tiene nada de malo. Y aparte, vamos a ir a entregar dulces y cuentitos de historias cristianas de los chics, los famosos chic, cómics cristianos. Y vamos a regalarle dulces, porque hay que ser sabios como serpientes y mansos como palomas, porque eso dijo Jesús. Así es. Así es. Si es una manera de evangelizar y de promover el reino de Jesucristo en la tierra, puedes salir a entregarle algunos dulces a aquellos niños, si la ley te lo permite. Porque ahorita tienes que estar en aislamiento constante. La ciudad de Chihuahua está en semáforo rojo. Y nadie puede cambiar eso. Solamente Dios. Y recuerda que aunque las leyes se corrompan, aunque el gobierno practique la hipocresía constante, dentro y fuera de la política, inclusive en su vida personal, de repente llegan noticias que agarraron a tal exgobernador. Este año agarraron a César Duarte, a Javier Duarte, el de Veracruz, César Duarte, el de Chihuahua, Rosario Robles, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Lozoya, ex director de Pemex. De repente llegan noticias que agarró la Marina principalmente.
de todas las instituciones militares y de armamento al servicio de la nación, la Marina de México es probablemente la mejor y con la que menos índices de corrupción tiene en todo México. Que agarraron al ex secretario de milicia, Salvador Cienfuegos, y noticias llegan de que agarraron a tal autoridad corrupta, hipócrita, que se pensaba que se podía burlar de Dios. Aunque las leyes estén corruptas y torcidas, de todas maneras, no se te olvide que por encima de toda persona, por encima de todo presidente, por encima de todo gobernador, porque hay personas que tienen orgasmos espirituales cuando hablan de Andrés Manuel López Obrador. Ya ni uno que es cristiano. Y luego le dicen a uno el cristiano que el cristiano es fanático. Luego hay cristianos que se enojan porque se meten con su apóstol, con su pastor, y muestran lo que verdaderamente trae en el corazón, su cuerpo ministerial, su iglesia. O métete, por ejemplo, con una feminazi para que veas qué hay en su corazón. Y cuando digo meterse con estas personas es simplemente sin insultarles, decirles que algo está mal. Yo no estoy de acuerdo con el feminacismo ni estoy de acuerdo con el aborto. Y vas a llevarte una sorpresa y te vas a dar cuenta de lo que verdaderamente está en su corazón. Yo pensaba que el cristiano era el idólatra. Yo pensaba que el cristiano era el religioso. Yo pensaba que el cristiano era el fanático. Claro que no. La persona que se aferra, aún en estas fechas, a celebrar el Halloween de manera fanática, religiosa, simpatizando con este culto, pues en realidad es el que está equivocado, es el que está mal. La Biblia dice que el reino de las tinieblas ya existía desde hace mucho, no desde siempre. La Biblia dice que el único que ha existido por la eternidad, es decir, por siempre, es Dios, la figura de Dios. La tierra tiene una fecha de inicio, de creación. Nuestra vida empezó en algún segundo, en algún minuto, pero Dios es eterno. El universo tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de caducidad. Todo lo que te acabo de mencionar, con excepción del Creador, tienen fecha de caducidad. En algún momento, el reino de las tinieblas se fortaleció en la tierra y dio a culto a desviar al hombre de lo moral, justo y ético en la tierra. En algún momento, en algún segundo, en algún minuto, en alguna hora, en algún día, en algún mes, en algún año, en algún siglo, el reino de las tinieblas comenzó a existir. ¿En qué momento fue? No lo sabemos. La Biblia no es específica en esa fecha. Pero lo que sí es visible es que existe. Y tú dirás, claro que no. Claro que sí. En el momento en que una persona disfraza a sus hijos de asesinos seriales, de violadores, de narcotraficantes, de botellas de whisky, de cajetilla de cigarros, de condón, de feto, por ahí anda en internet un disfraz muy famoso, de mujer vestida de blanco, figura de novia, y por debajo de los calzones se cuelga algo que hace con sus propias manos, una representación gráfica de un cordón umbilical y un bebé colgando, totalmente lleno de sangre. La mujer manchada de sangre sobre sus vestiduras blancas. Yo pregunto, ¿de dónde viene esa inspiración? ¿De dónde viene esa inspiración? Porque la Biblia dice que la Biblia fue inspirada por Dios, es decir, por el Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros tenemos inspiración para hacer algo. Yo estoy teniendo inspiración en este momento para hablar en un micrófono, para hablar de atributos de Dios. Yo tengo una inspiración en mi mente. ¿Dónde se encuentra la inspiración? Tú preguntarás. Acuérdate de algo. El hemisferio izquierdo del cerebro contiene todo lo que es el análisis, el sentido analítico de nuestra persona. Y del lado derecho está el lado espiritual. La inspiración está, en mi opinión, en el lado espiritual, en el lado derecho, en el hemisferio derecho del cerebro.
Ahí es contenida la inspiración. Yo conocí a un editor, una persona que estaba después del productor en una empresa que trabajé en la Ciudad de México, dedicada a la cinematografía. Yo estaba en el área de almacén y conocí a muchas personas de Televisa, TV Azteca, de radio y de productoras en la Ciudad de México. Y conocí a la persona que se encargaba de diseñar toda la mercadotecnia y producción. Bueno, no sé si era mercadotecnia, pero en producción estaba 100% porque él iba a comprar las cámaras, él iba a comprar todos los transmisores, todo el equipo, todo el cableado, iban a comprar o a rentar. En específico, esa productora estaba haciendo el Festival Macabro de la Ciudad de México. El Festival Macabro es un festival que si tú buscas en internet dice que año tras año lo celebran para exhibir, promover, simpatizar, explicar el reino de las tinieblas. Cosas de terror, personajes macabros, personajes de terror, todo lo que sea sangre, todo lo que sea muerte. Yo sé que hay personas que simpatizan con este sector, que simpatizan con el terror, son adictos, son fanáticos. Pero de todas maneras está mal. O sea, no podemos decir que porque alguien simpatiza con algo está bien. Ese es el problema. El estándar moral y ético, así como de justicia, que el hombre debe seguir, es la Biblia, la palabra de Dios. Y en esta transmisión, pues no es para debatir, no es para compartir opiniones, simplemente es una transmisión para decir que está bien y que está mal. Ya habrá tiempo para debatir, ya habrá tiempo para otras plataformas, otros diseños de programa, otro tipo de contexto. ¿Cuál es la prisa, verdad? Quiero que sepas que si tú quieres hacer algo para Dios, muchas veces caemos en una confusión, porque en este tiempo en las iglesias cristianas, y hablo en específico en los cristianos, si tú quieres hacer algo, primero tienes que ir a pedirle permiso a tu pastor. Yo estuve en una secta que se dice cristiana en la Ciudad de México, que se llama Salvación y Vida. Y el hombre que la dirige se llama Elías Peñalosa Real. A este hombre le dicen, a este muerto, ya ves que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y hoy 31 de octubre es el Día del Reino de las Tinieblas. Estamos hablando de muertos, sangre y todo eso, y pues hablamos de ellos también. Porque eso es lo que son. En esta secta, las personas tenían que ir a preguntarle a este hombre, papá Elías, ¿puedo yo estudiar esto? Quiero que sepas que esta persona a mí me hizo romper una certificación de sommelier que quizá laboralmente me ayudaría mucho. Porque me la dio una escuela de gastronomía que está ubicada en Francia. Y tiene principalmente muchas oficinas, muchas escuelas en el área asiática, Japón, China. Este hombre me hizo romper esa certificación y otras. El día que de todas maneras yo quise estudiar teología en un instituto en la Ciudad de México, también tuve que preguntarle. ¿Y qué crees? ¿Cuál fue su respuesta? Me dijo que no, que tenía que sujetarme a la autoridad. ¿Que por qué quería ir a una escuela de teología si ni siquiera había yo aprendido lo que él me da? De ese tamaño está el sectarismo en las iglesias cristianas. Mientras el reino de las tinieblas toma ventaja en lo secular. Y no hay nadie que alce la voz. No hay nadie que diga esto está bien, esto está mal, según la Biblia o la palabra de Dios. Nadie quiere pagar el precio. Todos quieren hacer transmisiones en vivo, todos quieren recibir ofrendas, diezmos. Y el reino de las tinieblas, otro 31 de octubre, se vuelve famoso. Otro 31 de octubre hay concursos de disfraces. Otro 31 de octubre, el reino de las tinieblas, principalmente el satanismo, no es interferido ni interrumpido en lo que hace.
Tengo en la pantalla de mi computadora un calendario con las principales fechas de satanismo, en específico la iglesia de Satanás, que tiene varias sedes. La principal está en San Francisco, California. ¿Sabías tú que la canción Hotel California de The Eagles, las Águilas, es un himno consagrado y homenajeado, ofrendado a Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satanás, en 1966? La iglesia de Satanás en San Francisco, California, es una denominación satánica. Porque hay gente que dice que esta es la iglesia más grande de satanismo en el mundo. Claro que no. Claro que no. Esta es la más popular. Esta es, por decir así, el satanismo popular. El satanismo más conocido. Que la gente busca por pop. Por popular. No es porque sea el satanismo más peligroso. Simplemente, ¿sabías tú que uno de los países con más creencia satánica es Rumania, en Europa? En el país de Rumania hay sacerdotes satánicos de mucho más poder espiritual que el ya difunto e infernal Anton LaVey. Tengo entendido que murió en 1997. Este hombre, así como nosotros somos cristianos y nos bautizamos, ¿verdad?, a cierta edad y presentamos a nuestros hijos ante el Creador, algunos de nosotros en específico ante el Señor Jesucristo, este hombre hizo lo mismo con el diablo, le presentó a sus hijos al diablo y a cierta edad los bautizó. Quiero que sepas que el bautizo cristiano es por medio de sumersión en agua. Es decir, todo tu cuerpo se sumerge en agua y pasas de una dimensión espiritual a otra. El bautismo en el satanismo, no nada más en la iglesia de Satanás, eso es una denominación satánica únicamente. Pero hay hombres que ni siquiera son públicos, que tienen incluso más poder que ciertos políticos que nadie conoce. El bautizo en el satanismo puerco, en el satanismo de alto nivel, por así decirlo, es un bautizo de inmundicia. Hace muchos años agarraron a aquel famoso narcotraficante, se llamaba Lorenzo, no me acuerdo el nombre, pero era Lorenzo, bueno, ¿para qué me meto si no sé el nombre? Ahorita investigo el nombre. Pero este hombre se hizo famoso porque él comenzó lo que era el narcosatanismo. Este hombre, su madre era cubana y era sacerdotisa de santería afrocubana. Ya ves que ahora está de moda. De repente llegas a la reunión y hay una persona que brilla. Y casualmente cuando tú vas a una reunión, pues hay personas que probablemente han logrado cosas aquí, cosas allá. Y nosotros no sabemos de dónde brilla. No sabemos por qué brilla esa persona. Pero hay personas, se llamaba este ex narcotraficante, porque ya está muerto, se llamaba Adolfo Constanzo. Murió hace 29 años. Y esta persona, muy atractiva físicamente, es decir, era muy agraciado físicamente. Su madre era sacerdotisa de santería afrocubana y su padre, desconozco de qué simpatizaba, qué creencia tenía. Pero bueno, este hombre se le atribuye la facultad de que hay personas, testigos oculares, que lo vieron volar. No sé si volar, a lo mejor volar es algo exagerado. Aunque en internet anda un video muy famoso en el cual un sacerdote de algún culto africano
está flotando en el aire. Es probable, a lo mejor sí. Flotar, sí. Eso lo pueden hacer en el reino de las tinieblas y más. Esta persona se le encontró una olla de inmundicia. Y voy a ser un poco específico en lo que había en esa olla de inmundicia. Cuando lo detuvo, como siempre, ¿verdad? Interviniendo en la vida política, en la vida militar, en la vida pública de México, Estados Unidos. ¿Qué sería de México sin Estados Unidos? Dios nos libre de que no haya una influencia de Estados Unidos sobre México. Y si no la hay, que sea México un país mínimo creacionista, que sepa que hay un creador, para que sea bendecido, porque el culto católico maldice esta tierra y es un impedimento para que el Dios eterno bendiga este territorio. ¿Cuál culto? El culto católico. Este hombre Adolfo Constanzo, el narcosatánico de Matamoros, alguna agencia de investigación estadounidense, la DEA, el FBI, la CIA, no sé cuál sea, le encontraron una olla de inmundicia con las siguientes sustancias. Después de analizarlas, la olla de inmundicia tenía sangre humana y de animal. La olla de inmundicia tenía semen de hombre, semen de animal. Tenía excremento humano, excremento de animal. Tenía sudor. Tenía fluidos vaginales de mujeres. Obviamente, ¿verdad? Fluidos vaginales. Lo que pasa es que a veces me trabo un poquito. Y tenía, pura inmundicia de ese tipo. Hacía una especie de caldo, para que me entiendas. Y esta sustancia, después de ayuno, después de oración a Satanás, se lo bebían y adquirían poder. Hace algunos meses salió una noticia en la Ciudad de México que habían agarrado al cártel de la Unión de Tepito. Y los agarraron en plena fiesta, con pleno cargamento de armas, cocaína, marihuana y aparte culto satánico. Hay fotos de los altares que tienen estos o que tenían estos en sus casas. Bueno, en la fiesta que se estaban reuniendo. Creo que fue el año pasado, para ser honesto. Creo que no fue en el 2020. Fue antes de la pandemia del COVID-19 en México. Estas agarraron alrededor de 30 personas, 30 personas integrantes de este cártel de la Unión en Tepito. Estas personas no estuvieron ni 8 horas detenidos. De repente una juez mujer giró una orden de libertad y este cártel salió libre en menos de 8 horas. Con toda la evidencia que los agarraron, que tenían que haberles hecho juicio para refundirlos años en la cárcel. ¿De dónde viene ese poder? Del reino de las tinieblas. De ese mismo reino de las tinieblas que una persona puede seguir simpatizar. Una persona que se ofende porque en la esquina de su casa venden marihuana, cocaína o cualquier otro tipo de estupefaciente, metanfetaminas o drogas. No puede ofenderse por eso. No puede hablar mal de esas personas porque está peor. Porque simpatiza con el reino de las tinieblas. Porque el 31 de octubre disfraza a sus hijos de asesinos seriales. Porque el 31 de octubre disfraza a sus hijos de monstruos del infierno. Ahí andan disfrazando a sus hijos de diablitos, de la Llorona, de todas estas figuras de influencia de la cultura pop que nos pusieron bajo experiencia y bajo tradición. Pero ¿de dónde viene en realidad el culto a Halloween? Pues hay muchas hipótesis. La más popular es que se hacía en la cultura celta, una cultura en Europa del Norte, la cultura nórdica, que era una especie de sacerdocio con misticismo, en la cual no figura un dios, sino figura la madre naturaleza. Hacían orgías, hacían consagraciones de sangre, hacían muchas cosas. También hay otra teoría que en Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur y todos estos países europeos
la gente ponía una calabaza fuera de sus casas para que no se llevaran a sus hijos para ser sacrificados a alguna deidad. Y hay muchas teorías. Y en realidad importa, claro que sí. Pero lo que más importa es por qué celebrar Halloween. ¿Cuál será el beneficio? Ninguno. No hay ningún beneficio en celebrar Halloween. Es malo moralmente. Es malo éticamente y es malo referente a la justicia. No es bueno celebrar el Halloween. ¿Por qué? Porque la celebración del Halloween nos va a confrontar con la realidad. Es decir, yo no puedo ofenderme porque alguien manosea a mi mujer en la calle cuando yo voy a celebrar Halloween, el reino de las tinieblas. ¿Qué comunión tiene el reino de las tinieblas con Dios? Ninguno. Lo que las personas dicen que es celebrar Halloween, convivir, la Biblia dice que se le llama pasar a tus hijos por fuego. ¡Qué frase tan fuerte! Si analizas la palabra fuego y la palabra pasar, es impresionante lo que hay detrás de estas dos palabras. Pero la Biblia lo dice por algo. Porque ¿sabías tú que hubo un tiempo en la historia de Israel, ese Israel que ahora apoya a Trump y todo el mundo quiere ser judío y todo el mundo quiere ser judaizante, ¿verdad? Y hay congregaciones en las cuales todos quieren ser judíos cristianos y que en realidad no es necesario. No me beneficia nada espiritualmente el que yo hable en hebreo. No me beneficia nada espiritualmente en yo creer que si judaizo tengo una comunión con Dios. No hay ningún beneficio. La Biblia declara que el apóstol Pablo un día discutió con Pedro. No, 20. 2 casas. Gracias. Pido una disculpa por la interrupción, estoy en vivo y pues estoy solo, vivo solo. Entonces te estaba comentando, pasar a nuestros hijos es hacer lo que hacía Israel en aquel tiempo. Había un culto a una deidad, igual que San Judas Tadeo, igual que Guadalupe, igual que el Santo Niño de Atocha, igual que la madrina en santería, igual que el palo mayombe, igual que cualquier figura, que cualquier deidad. Es lo mismo, no son diferentes, es lo mismo. Pero el culto a Moloch, así es como se llamaba esta deidad, consistía en que las personas para recibir un favor espiritual tenían que entregarle a sus hijos. Y la figura de Moloch se construía para que representara un toro con las manos hacia enfrente sobre las rodillas. Y en esas manos se ponía el cuerpo del hijo, de la hija. Y en la parte de abajo había un asador, había fuego. No sé si se hacía con algún mineral de la tierra o con madera, o no sé cómo se hacía ese fuego, para ser honesto. Yo creo que es difícil saber esos detalles. Pero había fuego. Y la criaturita era consumida por el fuego lentamente. Las personas adquirían un favor espiritual por alguna necesidad que tenían, pero les costaba a sus hijos. Eso mismo pasa actualmente con la Santa Muerte. En la familia a veces pueden estar muriendo personas y las personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué se están muriendo? Se me murieron 2 personas este año. Primero que nada, es cierto, la muerte está sujeta a lo que dice Dios. Primera de Samuel número 2 dice, Dios mata y Dios da vida. Representa la autoridad que tiene Dios sobre la vida y la muerte.
Nadie puede negar eso. Pero también en el libro de Ezequiel, creo que es el capítulo 33, Dios hace una referencia para describir a las personas que hacen ataduras, que hacen amarres, que hacen todo eso. Le dice a Ezequiel que las hijas de su pueblo, hacen amarres y hacen ataduras, y que vaya y que les profetice que se metieron en problemas con el Creador. Ezequiel obedece y va y hace aviso a estas personas. Pero lo que dice en este texto es que estas mujeres decían a las personas quién iba a morir y quién iba a vivir. Me ha tocado escuchar personas cristianas que simpatizan quizá a lo mejor con alguna doctrina, alguna denominación cristiana. Y no sé qué tienen en la cabeza, pero se atreven a decir que ya se va a morir tal persona, que ya se vayan despidiendo, como si tuvieran alguna especie de poderes psíquicos o algún tipo de don profético. Esos dones existen, pero escúchame bien. Los tiempos de los profetas de la Biblia eran unos. Estos hombres no tenían televisión. Estos hombres no tenían radio. Isaías no tenía transporte público. De hecho, Isaías caminó alrededor de 2 años desnudo por la calle. Iba a la tienda y iba desnudo. De ese tamaño eran los actos proféticos de Dios en la tierra. No había una influencia. Cuando ellos dormían, no existía el ruido ambiental de este tiempo. El ruido de autos, el ruido de la población, el ruido de la ciudad. Estos hombres no tenían la influencia que nosotros tenemos. No tenían celulares. Las palabras que ellos decían son muy confiables. Las de estos tiempos en profetas modernos no son confiables. Porque una persona puede estar repitiendo lo que escuchó en otro lado. Simplemente yo ahorita, transmitiéndote esto, he estado leyendo textos que tengo aquí. He estado escuchando videos en algún momento de mi vida, algún audio, algún diccionario. He sido influenciado por algo. Además de mi ánimo por transmitir esto. Cuando una persona se atribuye la autoridad de decir, ya se va a morir tal persona, no vas a vivir, está haciendo lo mismo que aquellas mujeres que Dios le mandó a Ezequiel profetizar. Está tomando una autoridad que no le corresponde. Mucha gente dirá, bueno, es que yo soy profeta, yo soy vidente, yo aquello. Pues para empezar, tienes que ser filtrado por la Biblia. En este tiempo ya muchas personas, este 31 de octubre, hay personas que se disfrazan del diablo, de la Llorona, y hay personas que se disfrazan de cristianos, y hay otros que se disfrazan de apóstoles. Ya ves que en este tiempo abundan los apóstoles. También ese es un disfraz en Halloween. También hay personas que están mal de la cabeza. La Biblia tiene un perfil para decidir y determinar quién es apóstol de Jesucristo y quién no. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, el reclutador, el perfilador, tiene un perfil, un estándar de lo que necesita la persona. Necesita una persona con estas características, con estos estudios, con este conocimiento, con esta personalidad, con estas habilidades. Lo mismo pasa cuando el Señor dice en su palabra que hay apóstoles y profetas. Tienes que cumplir con un perfil. Y el 70%, 75% de ese perfil no le agrada al hombre. Porque se tiene que abstener de sexo, de fornicación, se tiene que abstener de maledicencia, de alcoholismo, se tiene que abstener y aparte de eso, aprender a sufrir y a padecer por causa de Jesucristo. Porque es un trabajo, es un llamado tan único y tan difícil que si a una persona que sale en televisión, Dios le dijera, quiero que seas pastor,
muchos de ellos lo rechazarían. Y lo han rechazado. Hay personas que han rechazado esto. Dios a veces nos llama. Mira, quiero que prediques, quiero que digas esto, quiero que hables esto. Nos da nos tiene paciencia 1 año, 2 años, nos tiene paciencia. Es que Dios, es que mi familia, es que no tengo ni para comer, es que el trabajo, es que me dejaron, es que me divorcié, es que estoy solo, es que estoy sola. Es que ¿por qué los demás sí cumplen sus propósitos y yo no? Y Dios es paciente y Dios dice, ve y predica nada más. Solamente di lo que yo voy a decir, lo que le dijo a Jeremías, lo que le dijo a Ezequiel. No te calles. Y ahí es cuando el reino secular toma ventaja. Y cuando Dios llama a una persona, también tiene un perfil y tiene una necesidad. Y no es como nosotros creamos que es. El hombre de la esquina que se dice apóstol. ¿Cómo sabe que es apóstol de Jesucristo? Hay un perfil en la Biblia que determina quién es apóstol de Jesucristo y quién no lo es. También ese es un disfraz en el Halloween de este 31 de octubre. Si tú conoces a un pastor que se dice apóstol o profeta, también dile que se quite la careta y el disfraz. Que no vaya a andar haciendo el ridículo en la calle, ¿verdad? Mandando, porque en estos tiempos esos inútiles, esos huevones del evangelio, esos parásitos, no van ellos a predicar a la gente. No van ellos a predicar. Ellos tienen su ministerio de evangelismo. Ellos mandan al líder de evangelismo con sus 10, 15 evangelistas. Ellos piensan que son evangelistas. Y van y le hablan de su iglesia, de su hombre, de su apóstol, de su ministerio, de su manto a las personas. No le hablan de Cristo. Ese también es un disfraz. El disfraz de evangelista y de apóstol. Estas personas andan diciéndole a la gente que está mal disfrazarse del diablo, de la Llorona, del Capitán América, de Hulk o de otros personajes. Y ellos se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Cuando un hombre se cree apóstol de Jesucristo, la Biblia dice que primero Dios le va a hablar como Pablo, como Dios le habló a Pablo. Le voy a mostrar lo duro que es padecer por causa de mi nombre. Ha habido grandes cristianos en la historia de la humanidad y casualmente los más grandes no se atribuían el título de apóstol. San Agustín, por ejemplo, nunca se puso el título de apóstol. Martín Lutero, Juan Calviño, nunca se pusieron el título de apóstol. Watchman Nee, aquel chino que murió en 1972, que escribió gran parte de su literatura en una prisión de China. Lo único que le decía el gobierno comunista de China es: renuncia a lo que has dicho, solamente retráctate públicamente y eres libre. Pero si te rehusas, vas a estar el resto de tu vida en la cárcel y vas a trabajar para el gobierno. Aquí. El señor Watchman Nee murió en 1972 en la China comunista, encerrado en una prisión. Desde ahí escribió gran parte de su literatura. Y él nunca vio un solo peso de lo que él escribió. La bendición económica de su literatura la vivió otra persona que se llama Witness Lee, que están en California. Tienen una organización que se llama Living Stream Ministries. Ministerios de presentación vivientes. Algo así dice, es la traducción más o menos. La literatura de Watchman Nee incluye uno de los más grandes libros que todo cristiano debe leer: El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del hombre interior. La obra maestra del quebrantamiento. ¿Quieres saber por qué te va como te va? ¿Quieres saber por qué estás siendo quebrantado, estás siendo afligido, estás siendo probado? Hay una razón y un motivo divino y celestial por el cual una persona sufre dolor, tristeza, aflicción, traición. Se llama quebrantamiento. Y es prácticamente una bendición. Hace unos días
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración que sonó en todos los medios de comunicación en México y en Estados Unidos. El señor Donald Trump se atrevió a decir en un discurso que la enfermedad del coronavirus que le habían detectado era una bendición de Dios para él. Fíjate, hay personas que por escuchar a ese hombre blasfemaron en el nombre de Dios. Y este hombre está completamente demente en la cabeza, ¿verdad? No sé qué tiene en la cabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero una enfermedad no es una bendición. No, una enfermedad no es una bendición. ¿Quién se deleita con una bendición? La Biblia dice en el libro de Proverbios que las bendiciones del Altísimo, las bendiciones de Dios, no traen con ellas tristeza. Eso es una bendición. Algo que no te añade tristeza, es algo bueno, algo que te va a hacer reír, algo que te va a causar una gran alegría. Eso es una bendición, esa es la definición de una bendición. Lo que este hombre estaba pasando era una prueba de fe. Grandes pruebas de fe, bueno, fue la crucifixión de Jesús. Grandes pruebas de fe, según la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Grandes pruebas de fe, Noé predicando la justicia de Dios 400 años sin que nadie le hiciera caso. Grandes obras de fe, esperar la venida gloriosa del Señor Jesucristo en la tierra. Esas son pruebas de fe. En esa prueba de fe hay dolor, hay tristeza, hay desánimo y otros tantos sentimientos. No es una bendición, una enfermedad. Una persona puede decir que el Halloween es una bendición para su vida, pero hay una contradicción enorme en eso. Sí, mira, porque nosotros vivimos juntos, mi familia, vamos a poner un estándar promedio, no es nadie en específico, no estoy diciendo que sea una persona, pero es un ejemplo gráfico del hombre y de la familia estándar, del promedio. Una persona tiene buen trabajo, desde la secundaria era muy querido por los amigos, respetado, nunca ha sufrido de excesos, de vicios, nunca fue desde la secundaria un muchacho como mujeriego, nunca se le conoció ningún defecto, era deportista, llega a la prepa, al bachilleres, se repite la historia, ¿no? La novia desde el bachilleres. No se casa, no se junta en el bachilleres, no trabaja, los papás le dan todo para que se prepare, para que se eduque. Una vida muy agradable, muy cómoda desde alguna perspectiva. Llega a la universidad y la misma historia, ¿no? Bueno, pues trae la novia desde la secundaria, desde el bachiller y es la con la que se va a casar, ¿no? O a lo mejor tuvo un término de una relación y tuvo otra, pero sigue las cosas bien, ¿no? Deportista de la universidad, se gradúa, buen trabajo, los papás le dan todo. Se casa, tiene hijos y celebra el Halloween. Y esta persona dice, bueno, yo nunca he engañado a mi esposa, a mis hijos los cuido, no soy religioso, porque el cristiano ante la sociedad secular es catalogado de religioso cuando en realidad no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Según la Biblia, la palabra de Dios, el religioso es el católico. Es el que se va caminando de aquí a San Judas Tadeo. Es el que se va de rodillas desde aquí hasta la Basílica de Guadalupe en la capital mexicana. Es el que se va caminando o en bicicleta hasta el Chalma, Estado de México. Es el que se va en barco hasta España para visitar a alguna virgen. Ese es el religioso. El religioso es el que hace un pacto con Changó en la santería. El religioso es el que afuera dice y en la casa no practica. Desde luego que el cristianismo es un aprendizaje. Y todo cristiano que va a nacer de nuevo, tarde o temprano, tiene que pasar por todas esas etapas. Si no pasa por todas esas etapas, no puede nacer de nuevo, no es cristiano. Todos tuvimos en algún momento que haber sido fariseos, es decir, que cerramos el reino de los cielos para los demás y solamente lo abrimos para quien nosotros decimos. Yo en algún tiempo fui fariseo,
En algún tiempo también estuve en mi primer amor, cuando uno se enamora de Cristo. En algún momento sufrí rechazo en una iglesia cristiana. En algún momento fui traicionado. En algún momento fui llamado a predicar el evangelio. Porque la predicación del evangelio no es para un pastor, para un evangelista únicamente. Es para todo cristiano que le agradece a Dios lo que hizo por él. En esta mañana, muchas personas de nosotros pudimos haber abierto los ojos y haber sentido ansiedad, depresión, y el Creador determinó que amaneciéramos, que abriéramos los ojos con paz, con gozo, con ánimo, con alegría. Por eso, principalmente, abrimos la boca por agradecimiento al Creador. El amor al prójimo es un aprendizaje constante. Nada más que hay una serie de distorsiones en las doctrinas cristianas que confunden a la gente. El amor al prójimo es un aprendizaje. Nadie nace amando al prójimo. Y aún siendo cristiano, a veces podemos negar el amor al prójimo. No es un estándar, sino es un ideal. Muchas de las palabras que están escritas en la Biblia no son estándares. No son así tiene que ser, sino que son ideales. Gran parte de la Biblia es un ideal. Es un ideal, algo en lo cual me puedo inspirar, algo que puedo alcanzar. Nadie nace amando al prójimo. La gente piensa que ir a entregar comida y café en la calle a la gente es amar al prójimo. Pues eso lo hace el diablo también. ¿Sabías tú que una de las más grandes asociaciones en el mundo, la Rockefeller Association, tiene más organizaciones civiles que cualquiera en el mundo? Es decir, que ayudan al prójimo, que tienen hospitales, que tienen organizaciones. Y estas personas pues no son precisamente hijos de Dios. Hace poco andaba el cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, toda esa zona, repartiendo despensas. Y no solo eso, sino que hasta las membretaban. Es decir, le ponían las siglas Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Llegaban en camiones a las poblaciones y a repartir despensas, con comida, con alimentación, ropa, dinero. ¿Y ellos aman al prójimo? Claro que no aman al prójimo. ¿Cómo van a amar al prójimo si transportan toneladas de metanfetaminas en México? Importan y exportan. ¿Cómo van a amar al prójimo? Si la gente se mete cocaína de algún cártel de narcotráfico, pues es odiado por ese cártel de narcotráfico. Por eso te digo, el amor al prójimo es un aprendizaje. Amar al prójimo es más que eso. Amar al prójimo inclusive puede significar quedarte callado cuando a lo mejor todo indique para que no te quedes callado, y si lo dices vas a tener la razón y más de uno te van a respaldar. Eso es parte de amar al prójimo. Dar comida y frijoles y café a la gente en la calle es parte de amar al prójimo. Y es un aprendizaje. Y no hay ninguna prisa y no hay ninguna culpa por no amar al prójimo. Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ninguna personalidad religiosa, secular, espiritual puede decir que es algo muy negativo no amar al prójimo. Nadie nace amando al prójimo. Es un aprendizaje. Y es constante aprendizaje, es gradual. Desde que tú le entregas tu vida al Creador, Él te va mostrando lo que es amor al prójimo, poco a poco. Sin embargo, hay excepciones.
en las cuales Dios hace una obra sobrenatural en la mente, en la vida de una persona. Y esta persona ama al prójimo porque hizo Dios una obra sobrenatural. Y déjame decirte algo. El primer y gran mandamiento de la Biblia es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo lo dijo el Señor Jesús, y aparte está en la ley judía. Y el segundo es similar a este, dice el Señor en la Biblia. Amarás al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a tu prójimo si tú no amas primero al Creador. Por eso te digo, cuando un cártel de narcotráfico anda entregando despensas en la Sierra Mexicana, no precisamente ama al prójimo. ¿Cómo va a amar al prójimo si con sus hechos blasfema y maldice al Creador? ¿Cómo va a amar al prójimo? No ama a Dios, por lo tanto no ama al prójimo. Así de fácil. Tú puedes ponerte a repartir despensas, frijolitos, café en la calle, unos burritos, unos tacos, unas tortas, ¿verdad? Amor al prójimo, dices tú. Hay gente que le pone esos nombres a sus ministerios. Amor al prójimo. Y es algo muy atrevido porque ni siquiera tenemos conciencia de ni la voluntad de explicar qué es amor al prójimo. Le estás enseñando que a la gente, le estás enseñando a la gente que te escucha a ti que amar al prójimo es ir a darle un plato de frijoles y un plato de huevo y una pieza de pan. Eso no es amor al prójimo, eso es misericordia. Y es un complemento que va incluido en el amor al prójimo, pero no es todo lo que abarca el amor al prójimo. El amor al prójimo es más interno, más espiritual que físico. Porque yo puedo, inclusive hay un proverbio que dice que no te llenes la boca de tanta comida, de tanta carne delante de tu enemigo. Te comprometes. Y es sabiduría judía. Entonces, darle de comer a la gente no significa que haya amor al prójimo. Yo puedo darle de comer a alguien y ponerle veneno. Amor al prójimo es más que la comida. Acuérdate que Jesús dijo, el reino de Dios es más que comida y ropa. El reino de Dios comienza en el interior y después en el exterior. Porque en este tiempo hay tanto sectarismo que hay personas que piensan que viven en su mini Jerusalén de 100 metros por 50 o un estándar de construcción de iglesia donde el pastor es el rey David y los congregantes son los israelitas. Hazme el fregado favor. Por eso dice en el libro de Romanos que la figura de Dios es blasfemada por causa de nosotros. Y Dios se enoja. Dios se molesta cuando se blasfema su nombre. Por eso la gente no quiere ser cristiano. Por eso la gente, cuando le hablan de Dios, del Creador, pues no, pues ¿cómo va a creer? Si andan en internet viendo videos de personas, de hombres muertos espiritualmente, que entran a su iglesia con un caballo, que entran con una corona. Una vez. Sí, bueno. Ok. Espero que me sigan escuchando. Si alguien me puede ayudar a poner un mensajito aquí porque cambié el micrófono por la batería.
Sí, espero que se escuche. Si no, me avisan, porfa. Tere, Dios te bendiga, Tere. Muchas gracias. No había visto los mensajes, por eso no había saludado a nadie. Amén. Gracias. Tía, Dios te bendiga. Tía Gloria. Muy bien. Una vez me tocó estar en una secta en la Ciudad de México en la cual el hombre y su esposa hicieron una ceremonia en la cual se pusieron unas batas como de reyes y coronitas. Y según ellos estaban declarando la palabra profética que está en Apocalipsis 4, creo que dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Gracias, Tere, gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, Tere Solís. Muchas gracias, Tere. Y esta persona, pues yo no sé qué estaba haciendo, a lo mejor se estaba creyendo el rey David en ese día, ¿no? O ese día se levantó diciendo, hoy voy a poner mi reino, mi mini reino de Jerusalén. Por eso la gente no quiere saber de Cristo. No es porque nosotros los cristianos seamos religiosos, sino por lo que han visto. Por eso te digo, el asunto de la profecía es algo delicado en este día. Los grandes profetas de la Biblia no tenían influencia como el internet, como el radio. No había ruido ambiental. El riesgo de ser confundidos espiritualmente era muy bajo. No como ahora. Ahora cuando ya estás abriendo los ojos, ya está sonando la alarma del celular, ya te mandaron un WhatsApp. Si dejaste el celular prendido, la computadora prendida, pues toda la noche estuviste escuchando lo que se quedó ahí. Y pues todo eso repercute. Y bueno, ya para concluir, porque he hablado de muchas cosas, creo que no me voy a especificar en un tema nada más, porque hablo de muchas cosas. No sé, a ver qué determina Dios y cómo lo puedo hacer. Pero para concluir, no es bueno simpatizar, celebrar y promover el Halloween. No desde mi perspectiva o desde mi opinión. No desde lo que Eduardo Tejeda pueda opinar o decir, sino desde la perspectiva bíblica de Dios. Desde lo que dice la Biblia. No es correcto, no es bueno, no es positivo celebrar el Halloween. Fíjate, viendo las fechas del calendario satánico, el 31 de octubre, en distintas denominaciones del satanismo, termina el año en curso. Es decir, en el satanismo hay un calendario en el cual hay fechas, así como en el calendario grecorromano, el que estamos cursando actualmente. Hay un inicio, hay un final, hay una mediados. También en el calendario del satanismo hay fechas específicas, y el 31 de octubre finaliza el año en curso, según el satanismo estándar en la tierra. Además dice que en este día se hace orgía sexual, se hace y especifica este calendario cómo se hace la orgía sexual. Hay sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, hombre, mujer y sexo homosexual. Hay comunión con sangre, fíjate los términos que usan, y desmembramiento. Hay bebida de sangre, hay honra a los demonios y también hay glotonería. En algunos también hay sacrificios humanos, dice. El calendario estándar del satanismo en la tierra. No es bueno celebrar el Halloween.
La conclusión además sería que el que celebra Halloween pasa por fuego a sus hijos y en realidad no amas a tus hijos. En realidad estás actuando como si los odiaras, como si los aborrecieras. La Biblia dice que si tú haces tropezar a uno de esos pequeñitos, más le valdría a la persona arrojarse al mar con una piedra atada, con una cuerda. Una vez llegaron algunos niños, vieron a Jesús y corrieron y lo abrazaron. En realidad, cuando a uno lo abraza un niño, quien sea, en realidad están abrazando a Jesús, que es la esencia que traemos adentro. Pero en ese día, los discípulos, los apóstoles de Jesús, se enojaron y apartaron a los niños. Yo creo que los empezaron a correr y en la lengua, en los términos de ese tiempo, le dijeron algo así como que, órale, quítense de aquí, mocosos. O órale, eches escuincles. Algo así les pudo haber dicho en esos tiempos, ¿no? Porque andaban con el maestro y se sentían muy respaldados por lo que representaba Jesús y lo que hacía Jesús. Entonces, estas personas, los apóstoles, los mismos apóstoles que tiempo después iban a estar predicando el evangelio con todo el amor y lo que Dios iba a hacer en sus vidas posteriormente, corrieron a los niños. Jesús los regañó y les dijo que hay de aquel que impida que los niños vayan al reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Tú puedes ofenderte e impedir que tus hijos escuchen este mensaje. Puedes incluso decir lo que quieran de este mensaje. Pero la realidad es que este es un buen mensaje que te está diciendo algo bueno. Si tú impides que tus hijos escuchen este mensaje o que no sepan que el Halloween es malo y que Jesús los ama y los quiere bendecir, te vas a meter en problemas con el Creador. Y meterse en problemas con el Creador no es algo muy recomendable. Simplemente hazte un lado. Cuando le hablen de Jesús a tus hijos, simplemente hazte un lado. Mientras la persona sea una persona moral, correcta moralmente, no lo dejes solo. No dejes a la personita, a tu hijo, a tu hija sola con la persona cristiana si tú quieres. Está bien desconfiar, yo no dejaría a mi hijo solo. Simplemente escucha tú también y no te metas, no interrumpas lo que la persona quiere compartirle al niño. Como por ejemplo, que Jesucristo lo ama, que Jesucristo lo puede ayudar y que no tenga miedo por las noches, que Jesús está con él. Cosas así no las interrumpas. ¿En qué te afectan? ¿En qué te pueden perjudicar? Al contrario, Dios te está ayudando. Yo bendigo tu vida en este momento, a ti que me escuchas o que me vas a escuchar. Que la sangre de nuestro Señor Jesús te cubra. Gracias por escuchar. Gloria sea Jesús. Y te espero por esta cuenta para que escuches más mensajes de determinados temas. Gracias y que tengas un excelente sábado. Nos vemos más tarde porque yo voy a estar transmitiendo constantemente de distintos temas, de lo que he estado pensando en años y meses, o de lo que me diga el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, para el cual yo trabajo. Que Dios te bendiga grandemente. Recibe un abrazo, un saludo fraternal de parte de tu amigo Eduardo Tejeda, transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, aquí en México. Dios te bendiga y gracias totales.